el vídeo anterior con los ejemplos de estudio global de funciones. Entonces nos habíamos quedado en el D, que es otra función racional. Entonces empiezo dominio, que en este caso son todos los reales, el denominador no será una nunca. La simetría es par, tanto el numerador como el denominador son pares. Puntos de corte, pues con el eje de las Y me da el 0, 0, con el eje de las X también me da el 0, 0. Signo, pues ahí tenéis la tabla de signos, la función es positiva siempre, salvo en el 0, que da 0. Asíntotas verticales no tiene, porque no tenía problemas de continuidad, el dominio era de todos los reales. Horizontales va a tener por el criterio de los grados, entonces calculo los dos límites a la vez, que para eso es racional, y me da que la recta y igual a 1 es asíntota horizontal tanto por la izquierda como por la derecha. Oblicuas no va a tener por el criterio de los grados, o mejor, no tiene por tener asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha. Monotonía y extremos. Pues recuerdo que el dominio ya lo tengo hecho, todos los reales, hago la derivada, veo donde la derivada da 0 y hago tabla de signos. Entonces me sale que la función es decreciente en menos infinito 0 y es creciente en 0 más infinito. Y por tanto en x igual a 0, como es un punto crítico que la derivada da 0 y la función primero va hacia abajo y luego va hacia arriba, pues va a tener un mínimo en el punto x igual a 0. Curvatura y puntos de inflexión. Pues hago segunda derivada, que como veis ya va quedando más pesado. Ve donde da 0 la segunda derivada. Y me sale los puntos menos raíz de 3 partido de 3 y raíz de 3 partido de 3. Que les llamo x1 y x2, como en ejemplos anteriores, para no tener que estar escribiendo todo eso en la tabla de signos. Y ya de paso los aproximo, para luego poder hacer la tabla de signos mejor y el dibujo si me lo pidieran. La tabla de signos queda tal que así. Tanto en x1 como en x2 la segunda derivada da 0. Aquí la función, la segunda derivada da negativa, o sea, la función es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pues todo eso se escribe y por tanto el x1 y el x2, los puntos x igual a x1 y x igual a x2 van a ser puntos de inflexión. He calculado las coordenadas y aquí no he aproximado porque está claro que esto no hace falta, ya sé que es 0,25 a la hora de hacer el dibujo. Y el dibujo queda tal que así. Las X las he puesto de 1 en 1, las Y de 0,5 en 0,5 para que se vea bien. Entonces se ve la asíntota, el mínimo, los puntos de inflexión estarán por algún lado de estos. ¿Vale? Los puntos de inflexión en concreto me daban en menos 0,58, 0,25 y 0,58, 0,25. Pues más o menos por algún lado de por aquí andarán. L, la última función racional. Pues igual dominio y continuidad si queréis, pues dominio todos los reales menos el menos uno. Y si queréis añadir las funciones continuas en su dominio, pues lo añadís. La simetría, pues en este caso el numerador es impar, pero abajo si lo desarrolláis, aunque sea mentalmente, no es simétrico. Así que no va a ser simétrico. Pero mejor explicarlo de esta manera. Lo miro mentalmente, pero a la hora de escribirlo lo escribo así. Puntos de corte. Con el eje X me da el 0, 0. Con el eje Y también me da el 0, 0. Por tanto, tabla de signos. Pues hay que añadir el menos 1, problema de dominio, y el 0 porque era punto de corte con el eje de las X. La función valía 0. Entonces la función vale 0 en x igual a 0 y no existe en x igual a menos 1. Y la tabla de signos queda tal que así. Entonces aquí he escrito la solución. Asíntotas verticales, pues puede que tengáis donde tenía un problema de dominio en x igual a menos 1. Miro a ver si la tiene o no. Hago el límite en menos 1. Me da una determinada de tipo menos 3 partido de 0, de tipo k partido de 0. Hay que hacer los laterales. Los hago. Por la izquierda me da menos infinito, por la derecha me da más infinito. Perdón, menos infinito también, que de hecho no los he hecho. Me he fijado en la tabla de signos. Tanto a la izquierda como a la derecha del menos 1 tiene que dar negativo. Pero recuerdo, como en el ejemplo C, que lo mejor es que lo hagáis como ya sabéis hacerlo, con la calculadora, sustituyendo la X por algo que esté cerca del menos 1 a la izquierda y a la derecha, y así de paso comprobáis que esto está bien.
O si os fiáis de vuestras cuentas, pues menos infinito y menos infinito. Por tanto, el límite da menos infinito y la recta x igual a menos 1 es una asíntota vertical, tanto por la izquierda como por la derecha. De hecho, a la hora de hacer el dibujo nos va a salir algo tal que así. Esto me ayuda a la hora de hacer el dibujo. Cuando yo dibujé la asíntota, si yo tengo los ejes, sé que x igual a menos 1, vamos a poner que está aquí, es una asíntota, que por la izquierda se me va a menos infinito y por la derecha se me va a menos infinito. Entonces eso luego lo utilizaré para hacer mi dibujo mejor. Horizontales, pues horizontales va a tener por el criterio de los grados y las he calculado. Como siempre me da infinito partido infinito, me quedo con lo de mayor grado, el límite me da 0, como siempre también, como es racional, los he calculado los dos límites a la vez, no hace falta hacerlos por separado, así que la recta y igual a 0 es asíntota horizontal, tanto por la derecha como por la izquierda, es más infinito y menos infinito. Oblicuas no tiene por el criterio de los grados, o mejor, no tiene por tener asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha. Monotonía y extremos. Pues el dominio era todos los reales menos el menos 1, eso no hace falta que lo vamos a escribir. Calculo derivada, con cuidado, mira dónde vale 0, resulta que vale 0 en el 1. Claro, no he dicho nada porque hasta ahora no ha pasado. Recuerdo, hay que revisar que estas soluciones valen. Hasta ahora han valido todas. Imaginaos que aquí me hubiera salido menos 1. Pues hay que poner que no vale porque el menos 1 no está en el dominio. Hasta ahora no he dicho nada porque no nos ha pasado. Y hago la tabla de signos. En 1 la derivada da 0, en menos 1 la derivada. Por cierto, aquí hay un error, esta es la derivada y esta es la f. ¿Vale? Acordaos, estoy mirando signo de la derivada y monotonía de la función. Entonces, en 1 la derivada da 0, en menos 1 la derivada da que no existe. De hecho, ni siquiera existe la función en un problema de dominio. Los signos los tenéis ahí, hechos con cuidado y con la calculadora. Por tanto, la función crece en este intervalo, entre menos 1 y 1, y decrece en estos dos. Los extremos, este podía ser un mínimo, porque primero va hacia abajo y luego va hacia arriba. Ahora hay que tener cuidado porque da un no existe. Este no existe realmente viene de que era un problema de dominio. Un problema de continuidad también, porque x igual a menos 1 es una asíntota. Entonces no es un mínimo. Aunque baje y luego suba, no es un mínimo, es una asíntota. Aquí he hecho como queda el dibujo, entonces no es un mínimo. En cambio, x igual a 1 sí que es un máximo relativo. La función sube y luego baja y la derivada da 0 es un punto crítico, así que es un máximo relativo. La coordenada ahí me da 3 cuartos, o sea 0,75 si lo queréis aproximar al número decimal. Curvatura y puntos de inflexión. Hago la segunda derivada, simplificando, ¿vale? La primera derivada aquí me había quedado un cubo, pues aquí sí que me tiene que dar a la cuarta. Entonces, de aquí tienen que desaparecer dos x más 1. X más 1 al cuadrado lo tengo que tachar. ¿De dónde sale el x más 1 al cuadrado? O sea, este 6 lo tengo que transformar en un 4. ¿De dónde sale? De aquí. Como siempre, hay que tacharlo a la izquierda y a la derecha y los vais a tener localizados de manera fácil. Recuerdo que es obligatorio hacer esa simplificación. Desarrollo lo de arriba, veo cuando la segunda derivada da 0, me dan el 2. Y hago tabla de signos, poniendo el problema de dominio y donde la segunda derivada me ha dado 0. Signo de la segunda derivada, curvatura de la f. Puntos de inflexión, el x igual a menos 1, recuerdo que era un problema de dominio, así que no es nada de lo que dé aquí y aquí. Pero además, como me ha dado curvada hacia abajo y curvada hacia abajo, pues no sería nada. X igual a 2 sí que es un punto de inflexión. Pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, x igual a 2 es un punto de inflexión. La coordenada ahí da 2 tercios. Que aquí se me ha olvidado aproximarla al número decimal para poder hacer el dibujo mejor. Y el dibujo quedaría tal que así. En este caso, tanto las x como las y las he cogido de uno en uno y he hecho el dibujo un poco más grande para que se vean bien las asíntotas. Recuerdo, x igual a menos 1 y igual a 0, que eran las asíntotas. Una vertical y una horizontal. Vamos con LF. Y con eso acabamos este vídeo y en el siguiente vemos los tres últimos. Una función radical, que por suerte ya nos ha salido un montón de veces, entonces muchas cuentas ya las tenía hechas y las he podido copiar. El dominio, pues esto ya lo hicimos en su día, salía este dominio.
Estos son corchetes, corchete y paréntesis. Recuerdo, el dominio sale de resolver lo de dentro de la raíz tiene que dar mayor o igual que cero. Entonces, esto ya lo hicimos en su día. Simetría par, porque como lo de dentro es par, la raíz va a ser par también. Ahora lo explico bien. Tiene simetría par porque y en menos x, mejor dicho, f en menos x, que la he llamado f, es igual a f en x. Puntos de corte y signo. Pues con el eje de las y hago x igual a 0 y me da que la y vale 4. O sea, el punto de corte con el eje de las y es el 0, 4, que me apeteció llamarle p. Puntos de corte con el eje de las x. Hago y igual a 0, es decir, la función tiene que valer 0, para que la raíz de 0 tiene que ser 0 lo de dentro, y para que lo de dentro sea 0 tiene que ser 0 el numerador. Entonces ya he puesto numerador igual a 0. Me salen de soluciones el menos 2 y el 2. Ambas valen, recordad que hay que mirarlo en el dominio por si salen soluciones falsas, ambas valen, así que me dan los dos puntos de corte que les he llamado Q y R. No estoy diciendo nada de mirar el dominio porque ya sabemos que hay que mirarlo. Entonces, lo recuerdo para que no se nos olvide que hay que mirar los puntos de corte. Siempre que vea función derivada o derivada segunda igual a 0, hay que fijarse que valgan las soluciones. Tabla de signos. Pues pongo el menos 1 y el 1, que eran problemas de dominio, donde me había salido paréntesis en el dominio. El menos 2 y el 2, donde la función vale 0. Quito esto del dominio. Quito esto del dominio. Recuerdo que el dominio era de menos infinito a menos 2, unión menos 1, 1, unión 2 más infinito. Con paréntesis aquí y aquí, y corchetes aquí y aquí. O sea, aquí la no existe, la función no existe, la función da 0, la función da 0. Y recuerdo, como estoy cogiendo la raíz positiva, porque lo pone, estoy cogiendo la raíz positiva, pues la función va a dar positivo, positivo y positivo. No necesito la calculadora en este caso. Escribo la solución. Asíntotas. No lo voy a hacer otra vez, ya lo hicimos en su día. Lo he copiado, ¿vale? Esa es una de las que puse de asíntotas, que quedaba bastante horripilante. Las verticales puede que tenga en menos 1 y en 1. En menos 1 resulta que solo me podía acercar, tengo aquí dibujado el dominio, por la derecha, entonces lo hacía, sí que me daba una asíntota, en 1 también. Entonces esto lo hicimos, ¿vale? Esto en su día, cuando expliqué asíntotas, lo he copiado del documento. Horizontales no tenía, porque no cumple el criterio de los grados, pero obligatoriamente hay que hacer las cuentas porque como tal no hay grados. Entonces aquí realmente lo de grado iría entre comillas, pero las cuentas hay que hacerla. Oblicua sí que tenía y era bastante horripilante de calcular. Entonces repito, esto lo he copiado de cuando expliqué asíntotas. De hecho hay que mirar qué pasa por la derecha y por la izquierda, aquí no vale hacerlo a la vez. Entonces está todo copiado. Voy a la monotonía y los extremos. El dominio ya le tengo calculado desde el principio. La derivada la he hecho con un programa de ordenador, no la he hecho a mano, porque es bastante horrible. Y queda eso de ahí. ¿Vale? Sería, la función era esto, la función era la raíz de esto. Entonces quedaría en el denominador el doble de la raíz. Ese 2 que no sale aquí en el denominador es porque se va con un 2 arriba. Vale, repito, lo he hecho con un ordenador porque hacer la mano era bastante horrible. Veo dónde vale 0 la derivada, pues vale 0 cuando todo esto de aquí arriba de 0. Resulta que eso solo tiene una solución, que es sacar el factor común a la x, y luego me queda una bicuadrada que no tiene solución. Hago tabla de signos, como siempre, pongo el menos 1, el menos 2, el 1 y el 2, estos que eran problemas de dominio. He dibujado el dominio, como en el caso del signo de la función. He tachado esto que no estaba en el dominio, he tachado esto que no estaba en el dominio, añado el 0, porque la derivada me ha dado 0 en el 0. Entonces la derivada, signo de la derivada en 0 da 0, aquí da no existe, aquí no da no existe, porque de hecho estos eran problemas de dominio de la f, así que también lo van a ser de la derivada. Aquí resulta que la derivada no existe y aquí resulta que la derivada no existe, porque dan ceros dividiendo. Aquí la derivada da negativo, negativo, positivo, positivo. Todo eso con cuidado y con ayuda de la calculadora. Entonces la función decrece, aquí no hay función, porque ni siquiera hay dominio. Decrece, sube, no hay función, sube. Escribo la solución y miro los máximos y los mínimos. El único candidato a máximo o mínimo es x igual a 0.
que de hecho es un mínimo relativo, es un punto crítico, la función primero baja y luego sube, pues es un mínimo relativo. Aquí la función baja hasta llegar al -2, pero eso recuerdo que no es extremo relativo porque no me puedo acercar por la derecha. Dije en el primer vídeo que no me iba a molestar en hacer la curvatura porque fijaros cómo queda la primera derivada. Es que casi ni con el ordenador queda razonable la segunda derivada, ¿vale? Entonces es muy difícil que me pidan la curvatura, ya de por sí es difícil que me la pidan, pero encima de funciones radicales o viene muy preparada o no me lo van a pedir. Casi ni siquiera la monotonía, porque es pesada también. Y el dibujo queda tal que así. De hecho, si hicierais la curvatura, si alguien se aburre y quiere hacer las cuentas, la función queda cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. No tiene puntos de inflexión. O sea, lo único es que es muy horripilante de hacer. Pero luego, en principio, no salen puntos de inflexión, la segunda derivada nunca vale cero. O sea, el problema está en hacerla. Luego las cuentas no quedan excesivamente complicadas. Aquí hay un mínimo, como habíamos dicho. Este recuerdo, aunque la función baje, aunque aquí es un mínimo en un trocito, no es un mínimo relativo, porque en mínimo relativo me tenía que poder acercar por la izquierda y por la derecha. Acaba en puntos rellenos, porque el dominio recuerdo que eran corchetes. Pues en el siguiente vídeo, aunque parezcan más complicadas, las tres últimas, que eran exponenciales y logarítmicas, aunque sean más complicadas, aunque parezcan más complicadas, no son excesivamente complicadas. Voy a tener que utilizar L'Hopital, las asíntotas probablemente, pero normalmente si me piden monotonía o curvatura de funciones así, aunque parezcan más complicadas, las cuentas no deberían de ser muy complicadas porque si no, no voy a saber hacerlo.